Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. La idea es que en esta segunda sesión sincrónica de planificación y ordenamiento territorial, pues revisemos algunos conceptos porque esta asignatura se fundamenta en la Ley 388 del 97 y la Ley 1454 del 2011. La semana pasada estudiamos la unidad 1, que era Fundamentos de Planeación y Ordenamiento Territorial. En esta unidad 2 vamos a ver aspectos ambientales en la planeación y ordenamiento territorial. La próxima semana miraremos en la unidad 3 gestión sostenible en la planificación territorial. Bueno, en esta unidad 2, que es aspectos ambientales de planeación y ordenamiento territorial, pues se proponen tres objetivos. El primero, que es comprender la estructura, funciones y componentes claves de ordenamiento territorial, haciendo énfasis en la clasificación de suelo, los modelos de ocupación, la zonificación normativa y la articulación con los ecosistemas. Segundo objetivo es analizar críticamente la función social y ecológica del suelo, los riesgos naturales y la estructura ecológica principal como elementos centrales para la planificación responsable y resiliente de territorio. El objetivo 3 es desarrollar habilidades para aplicar herramientas de planificación participativa, gobernanza territorial y financiación estratégica. Entonces vamos a ver algunos conceptos. El primer concepto se refiere a la función social y ecológica del suelo. Entonces, el primer concepto que se refiere a la función social y ecológica del suelo, que es uno de los principales aspectos ambiental de la planificación y de ordenamiento territorial, se refiere a que el uso del suelo se debe priorizar sobre el interés general, sobre el particular, garantizando su aprovechamiento racional y su protección de ecosistemas y respeto por el entorno natural y la vida comunitaria. O sea, la función principal del suelo pues tiene que ver con el ecosistema, con las raíces, por ejemplo, para que las raíces de los árboles y de las matas pues estén firmes y fuertes, pues necesitan un buen suelo, y el buen suelo también propicia unas buenas raíces, ¿no? Eso es para evitar erosiones, por ejemplo. Nosotros a veces por construcción lo que hacemos es talar árboles, y al talar árboles se generan erosiones en el suelo. Entonces esa es una función del suelo, del ecosistema. Por otro lado, todo el tema del ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, el ciclo hídrico, porque se necesita hacer que haga infiltraciones de la misma agua, de la lluvia, porque cuando llegamos a ciudades bien grandes, donde uno lo que hace es pavimentar, pavimentar y pavimentar, y el pavimento finalmente se vuelve como un plástico, entonces el agua ya no permea el suelo y vamos a tener suelos que son muy, digamos, muy quebradizos a futuro. Entonces, ese es uno de los elementos que vale la pena tener en cuenta en la planeación de ordenamiento territorial. Es por eso que en las ciudades, hoy por hoy, ya se generan parques y zonas verdes en medio de las construcciones, y es por el tema de infiltración y por el tema del suelo, por el tema del entorno natural, es el tema de la vida comunitaria misma, porque si tenemos también zona rural o zona rural cercana, pues eso ayuda mucho a los suelos, a la calidad de los suelos. Un segundo concepto de esta tarde es la clasificación del suelo. Acá vale la pena decir que una ciudad podemos tener un suelo que se clasifica como urbano, un suelo que se clasifica como rural, y digamos un territorio que puede conocerse como de expansión, que es una zona de construcción. Entonces, esas divisiones nos permiten hacer inversiones públicas, por ejemplo. La parte que es de expansión se puede utilizar para planes de vivienda, para construcción, etcétera. La zona rural es protegerla, y la idea no es desplazar al campo hacia la ciudad, sino darle mantenimiento a la zona rural, vías buenas de acceso, porque finalmente la zona rural es la que abastece de alimentos
a la zona urbana. Por eso tan importante el tema de la zona rural y la zona urbana, con, digamos, con vecindad cercana, precisamente porque de la zona rural vienen todos los alimentos para la zona urbana. Entonces la idea es que exista un equilibrio y que deben existir esos tipos de suelo bien clasificados. En el tema del suelo rural, por ejemplo, según la teoría y según sus lecturas, se habla de que son áreas de conservación ambientales, son áreas de producción agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales. Finalmente, estas áreas tienen un uso restringido hacia el suelo rural. Bueno, un tercer concepto que yo he tomado de las lecturas que ustedes están realizando tiene que ver con la estructura ecológica principal. Y la idea cuál es, los seres humanos finalmente somos los ajenos a lo ecológico, el conjunto de ecosistemas estratégicos que garantizan la sostenibilidad, hablando del mar, hablando de los lagos, hablando de los parques, de los bosques. O sea, nosotros llegamos a un lugar de esos, generamos desarrollo, entre comillas, generamos una ciudad, pero dañamos este ecosistema. Entonces, la idea es preservar en la medida de lo posible áreas protegidas, y esas áreas protegidas deben estar demarcadas como zonas ecológicas que son soporte al ecosistema y a la modificación que hemos hecho nosotros como seres humanos en el tema del desarrollo urbano. Por otra parte, un cuarto concepto que vale la pena traer acá a colación tiene que ver con riesgos y amenazas naturales. La idea es que en planificación territorial exista claramente un inventario de los posibles riesgos o un inventario de las posibles amenazas naturales a las que puede ser sometido un territorio. Entonces, la idea es considerar dentro de ese plan de ordenamiento territorial cuáles son las zonas vulnerables por deslizamientos, por sismos, por erupciones, por inundaciones, etcétera. Entonces, de esa manera, al tenerlo bien planificado dentro del territorio, dentro del mapa, podemos tener esa zona como unas zonas de, digamos, de amenaza, de riesgo, y esos mapas de amenaza y riesgo también deben estar planificados a zonas de evacuación y a zonas donde debe moverse la gente en caso de que suceda algún evento natural. Un quinto concepto tiene que ver con modelo de ocupación de territorio. ¿De qué se trata el tema de modelo de ocupación territorial? La idea es que como la ciudad crece y lo rural también, entonces la idea es conocer cuáles son las dinámicas de la población frente al uso de suelo. Coloco un ejemplo, las fábricas donde se establecen, los lavaderos de carros donde se establecen, los hospitales, los colegios, las zonas de diversión. ¿Por qué es importante eso? Porque de acuerdo a la ocupación tú puedes planificar. Entonces, si hay un POT bien organizado, puede proyectar de que todas las zonas de entretenimiento, llamadas discotecas, moteles, podrían estar en una sola zona ubicada de la ciudad que estamos desarrollando. Todo lo que son fábricas puede estar en una zona industrial, todo lo que son colegios, universidades puede estar en una zona educativa donde se requiere un espacio proporcionado típico para ellos. A eso se refiere el tema de la ocupación de suelo. Para eso se necesita hacer una transformación económica y estructural. ¿Por qué? Porque toca planificar la ciudad y eso es costoso. Generalmente mover, por ejemplo, esos cordones de las zonas de diversión como son restaurantes, discotecas, moteles, etcétera, pues no es fácil. Toca llegar a hacer acuerdos con los propietarios y los dueños, pero tiene que existir un plan de ordenamiento territorial que tenga unos recursos para hacerlo, porque de lo contrario, ¿con qué dinero se le compra digamos, esos bienes inmuebles a la gente para poderlos ubicar en otra parte? O si necesitamos trazar autopistas y toca comprar varias casas para tumbar, para trazar autopistas. Entonces, todo eso tiene que ver con el diseño de una ciudad en la parte urbana y en la parte rural la idea es darle sostenimiento e infraestructura para que la zona rural exista, porque, como lo decía antes, esta es la zona que le permite los alimentos a la zona urbana. Existe una norma de zonificación. Esa norma de zonificación puede estar implementada desde la corporación ambiental, ¿cierto?
con apoyo del gobierno, de los gobernantes. Los gobernantes de turno deberán hacer mesas de diálogo con la comunidad y a partir de ahí mirar cómo quieren la ciudad y cuál es el uso de suelo de acuerdo a la topografía y a la situación de la ciudad. Hay ciudades que son con muchas montañas, por ejemplo, acá en Eje Cafetero, hablar de un Manizales y hablar de los pueblitos de Caldas o de Antioquia, son pueblos que tienen mucha montaña. Entonces, ¿cómo se puede diseñar una ciudad? O hay ciudades que son bastante planas, ¿cierto? Hablar del Valle del Cauca, donde las ciudades son planas, planas, planas y siempre están pegadas a un río. De acuerdo a esa tipología, ¿qué construcciones se pueden aceptar? O sea, hay que hacer unos estudios de suelo y los geólogos ayudan en eso para mirar por dónde están las fallas tectónicas y cómo se puede construir. Y lo otro es pensar en el beneficio de los ecosistemas. Para todo esto se necesita una participación ciudadana donde la gente vaya y exprese cómo quieren la ciudad. Entonces ahí deben haber mesas de diseño del POT. Esas mesas la gente debe participar. Lastimosamente en nuestro país todas esas mesas de participación se disparan en época de elecciones, ¿no? De lo contrario eso no funciona y deberían funcionar siempre donde los ciudadanos residentes del lugar, donde las juntas de acción comunal, donde los líderes sociales tomen decisiones de cómo quieren la ciudad, cómo quieren su barrio, cómo quieren su comunidad. A partir de ahí se puede diseñar un plan de ordenamiento territorial. Es la sociedad civil, son los centros educativos, las universidades, que generan tesis, que las tesis quedan guardadas en las universidades. Esas tesis deberían salir a la comunidad y hacerse efectivas ahí, ¿no? Institucionalmente el tema de las entidades públicas, los organismos de control, para diseñar una ciudad como la ciudad debería ser, ¿no? Un séptimo concepto tiene que ver con participación ciudadana en la formulación del POT. Ya lo venimos diciendo, es importante que toda la ciudadanía sea consultada a través de un plebiscito, a través de mesas de participación, a través de las juntas de acción comunal, a través de reuniones. A veces a los ciudadanos no nos gusta ir a esas reuniones, pero son reuniones importantes porque ahí es donde se está decidiendo cómo queremos la ciudad, para que esa propuesta, a través de un visto bueno, a través de una revisión técnica de la corporación ambiental, pueda pasar a un consejo municipal o a una asamblea y pueda someterse a votación para aceptar el plan de ordenamiento territorial del próximo año de la alcaldía o del territorio del cual estemos hablando. Es importante hablar del componente urbano del POT. El componente urbano, pues, es precisamente donde se va a desarrollar la ciudad, donde están las zonas, por ejemplo, para vivienda con subsidio de vivienda, para la gente que no gana más de 2 salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, que ese subsidio de vivienda hoy en día lo están dando para casi todo el mundo, pero hay que acceder a él con ciertos requisitos. Entonces, todo eso tiene que ver con el desarrollo del plan de ordenamiento territorial. Cómo están las redes de alcantarillado, cómo está la red eléctrica, cómo están las redes de datos, cómo está la red de servicio público. Si las vías hay que ampliarlas, si las vías hay que cambiarles de sentido. Todo eso tiene que ver con planificación y con ordenamiento territorial. Hay que tener en cuenta también las áreas de protección, donde hay biodiversidad, donde hay humedales, las áreas de conservación, zonas de amenaza y de riesgo, como lo hablábamos antes, zonas de deslizamiento, zonas de amortiguamiento de zonas volcánicas. Por ejemplo, hay ciudades que están al pie de un volcán y entonces esa zona debe estar demarcada para que en la proyección a futuro no se construyan barrios en esas zonas que son afectadas por amenaza de riesgos. En el componente rural del POT, pues incluye la protección ambiental, el uso agrícola, por ejemplo, de los suelos, el ganadero, cómo se maneja el ganado, el uso del agua en la zona rural, el tema de la dotación básica, porque a pesar de que es una zona rural, no quiere decir que no tengan servicios. Allá deberíamos tener agua potable, buena energía, buenas conexiones de datos, por ejemplo, pensando en Internet, porque eso pues promueve de una u otra manera el desarrollo integral del municipio, de la zona de la cual estemos hablando. También vale la pena en el componente rural tener muy demarcado lo que son las áreas de protección, las áreas agrícolas, las áreas ganaderas, la conservación patrimonial que tiene que ver con lo rural, los sistemas de provisión de servicios públicos como van
y las condiciones de amenaza y riesgo. Bueno, existe, aquí es muy claro tener en cuenta la diferencia entre componente urbano y rural, ¿no? El componente urbano surge a partir de políticas, acciones, programas y normas que causan y administran el desarrollo físico urbano, desde el urbano. En la parte rural también hay unas políticas que delimitan desde la característica mística misma, que es lo rural. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque hoy que se hablan de áreas metropolitanas, hay muchos sectores rurales que quedan conexos, pegados al urbano. Lo urbano se desplaza hacia lo rural y tiende a desaparecer lo rural. Y esa no es el deber ser de la zona rural. Bueno, frente al tema del componente urbano y rural, pues ya lo mencionábamos que la zona rural es la que provee de alimentos a la zona urbana y eso es muy importante. Que la zona rural necesita que se protejan todos los ecosistemas, por cuanto ahí está todo lo biológico, la regulación del clima con los árboles, la fijación de nitrógeno, la calidad del aire que está conexa a la ciudad, ¿no? Dentro del urbano podemos generar también agricultura urbana y traer algo de lo rural al urbano y de esa manera darle oxígeno a la ciudad. La articulación con el plan de desarrollo municipal es clave porque a través de esos planes de desarrollo es desde donde se toman los recursos que vienen del Estado por valorización. Por eso, muy importante que el plan de ordenamiento territorial sea aprobado en el Consejo o en la Asamblea, si es el del departamento, para poder acceder a los recursos. De lo contrario, no logramos acceder a los recursos. Ese plan de desarrollo municipal está conectado con la planeación de ordenamiento territorial o es lo mismo en algunos casos. Mecanismos de financiación, o sea, existe dinero, por una parte hay un dinero que viene de valorización, por otra parte desde los COMPES también hay un dinero para el desarrollo de las ciudades, está el predial, la valorización, el derecho real de superficie, etcétera, y por el número de habitantes, hay un dinero al cual el Plan Nacional de Desarrollo le permite acceder a las ciudades para que las ciudades desarrollen su ciudad como tal, o sea, para que generen los hospitales, los colegios, las vías de acceso, bueno, etcétera. Pero en todos estos temas es clave y es bien importante el tema de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Es el empoderamiento de los gobernantes de turno para poder ubicar los planes de ordenamiento territorial que se necesitan. De lo contrario, sucede lo que está pasando ahorita, que más del 90% de territorio de Colombia no tiene planes de ordenamiento territorial, sino viejos de hace más de 20 años, en la época de Álvaro Uribe Vélez. Y eso está mal, porque si no hay planes de ordenamiento territorial organizados con presupuesto, pues es muy difícil desarrollar las ciudades, ¿no? Es por eso muy importante que exista empoderamiento del gobierno para poder llevar a cabo el tema de los planes de ordenamiento territorial. Finalmente, el plan de ordenamiento territorial es un sistema que tiene que ver con espacio público, con equipamiento, con vías, con clarificación del suelo, con zonificación, con toda la parte ambiental, con lo urbano, con lo rural, con los servicios públicos, con las redes de servicios públicos de alcantarillado, de energía, de datos, etcétera. Y todo eso pues se lo puede utilizar desde mapas por capas, como lo mencionábamos la semana pasada, para la toma de decisiones. Bueno, voy a compartir aquí algunas conclusiones. La primera conclusión, la planificación territorial debe fundamentarse en el reconocimiento de la función social y ecológica del suelo, garantizando que el desarrollo respete el equilibrio entre el crecimiento humano y la protección ambiental, lo que decíamos. De nada sirve una ciudad grande toda pavimentada, más bien tiene que haber una relación con el ecosistema. Por eso es que hoy las ciudades cuidan mucho sus parques, porque los parques son los pulmones de la ciudad, son los que permiten que cuando llueve la lluvia se infiltre en el suelo y se genere vida. Conclusión 2. El componente urbano y rural requiere una mirada integral, equitativa, que contemple tanto dinámicas de urbanización como las necesidades de fortalecer el campo y la sostenibilidad de los ecosistemas.
Conclusión 3: la participación ciudadana y la gobernanza y el financiamiento adecuado son pilares para el desarrollo de ordenamiento, son eficaces, legítimos y adaptados a las realidades de cada territorio. Bueno, aquí hay una pregunta: ¿cuáles son los problemas territoriales que afectan a los empresarios, ¿no? Si usted fuera empresario, ¿qué problema tiene usted con el territorio, no? Es como para pensarlo un poquito. Voy a dejar ahí esa pregunta. Y aprovechando que estamos solos, Kiara, ¿qué piensas de esta pregunta tú? ¿En qué ciudad estás tú? ¿Cómo están los empresarios? ¿Cómo ven los empresarios? ¿Cómo ve la industria en tu ciudad todo este tema de desarrollo territorial? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, sí la escucho muy bien, Ah, hola, ¿cómo está? muy bien. Bueno, yo actualmente vivo en Sabaneta, en Antioquia. Vivo y Ah, pues qué bien. trabajo acá. Sí. Bueno, la problemática sí, pues que pienso donde vivo, pues la he notado mucho, es como el crecimiento acelerado en cuanto a urbanización. No veo como un control en cuanto a ese aspecto. Entonces pienso que es como una expansión como descontrolada. Entonces como que genera incertidumbre para los planes como de ubicación en cuanto a la logística, a los proyectos inmobiliarios, como esa visibilidad territorial, como la evaluación de los riesgos. Pues acá es una zona donde llueve muchísimo. Si bien le han apostado mucho al componente ambiental, pues siento que hace falta mucho, como hay muchos vacíos normativos, como una debilidad institucional, como falta de coordinación, como institucional o interdisciplinaria, como en cuanto a la planificación territorial en cuanto a esos planes de urbanización que se vienen presentando últimamente acá en Sabaneta. Sí, tienes razón. Y la verdad, el comentario que tú haces es real en todo el país, ¿no? Valga la redundancia, es que en nuestro país todas las ciudades son desordenadas y Ujú. van creciendo desordenadas y por eso son dispersas. Entonces, por eso se tiene discotecas en un lado, en otro, en otro, en otro, y las corporaciones ambientales reciben una cantidad de denuncias por el tema de ruido de las discotecas. Mm. O alguien compra un terreno y construye una fábrica que genera una cantidad de ruido, y etcétera, ¿no? Debería, lo ideal sería desarrollar planificación territorial, pero lastimosamente, por un lado hace falta empoderamiento de los gobiernos y por otro lado, acá en Colombia, desde los últimos, yo creo que 20 años, hay un fenómeno muy curioso con el tema de la oposición. O sea, Mm. los consejos de turno son opositores de los alcaldes y no pasan nada. O los diputados de turno son opositores de los gobernadores y no pasan nada y por eso llevamos más de 20 años con planes de ordenamiento territorial viejos y lastimosamente, como no hay plan de ordenamiento territorial vigente, cualquier persona puede comprar un lote de terreno donde quiere y construir. Y el otro tema es la corrupción. Puede ser que sea un área protegida, puede ser que sea un humedal y no importa. O sea, con corrupción, con dinero se compra todo el mundo y así es como se están desarrollando las ciudades y eso es un error, como tú lo mencionas. Sí, eso se ve mucho. Entonces, después vienen los riesgos que uno ve que de pronto construyeron mal, Claro. que no hicieron un buen No, estudio. o edificios que se caen, Kiara. ¿Te acuerdas que en Medellín hace unos, cuánto fue? ¿10 Sí, años? sí, sí. Y eso fue eso fue un accidente de planificación territorial. Y uno lo ve acá diario. Llueve unas Exactamente. 2 horas, una horita y ya se inunda todo. El sistema de desagüe muy pobres, es que tienen muchas falencias y yo pienso que esos, antes de construir deben hacerse muchos estudios para que quede pues las bases muy bien hechas de todo,
pero lastimosamente no es así. Con ese afán de construir donde sea, como sea, y sacar todo rápido, 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 todo lo están haciendo mal. Y a futuro entonces es más plata, más tiempo, más inversión y no, todo colapsa. Bueno, muchas gracias, Kiara. Bueno, ¿y cómo te ha ido con los foros? Bien, bien, profe, de momento todo bien, vamos al día, pues trato de sacarle el tiempo a todo, pues trabajo, el estudio, no, a veces se complica un poquito, pero ahí vamos, bien, tratando de Sí, ajustar. yo lastimosamente a planificación territorial la estuve acabando de evaluar hoy. Entonces no sé si viste las retroalimentaciones, creo que hoy por la mañana acabé las de ustedes. Sí, sí, Eso, es que tengo como 8 grupos, es o que sea, ocho siempre es materias bastante, diferentes. siempre es Entonces no había bastante. alcanzado, pero hoy alcancé a calificarles a ustedes. Yo creo que sus retroalimentaciones ya estaban ahí. Bueno, Kiara, no, muchas gracias por conectarte. Nos vemos de hoy en 8. Cualquier sugerencia en el foro de dudas a la orden. Y No, nada, mucho profe, ánimo y adelante. no, muchísimas gracias a usted por el espacio y no, que tenga buena tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego.